Seguimos comentando en los municipios que ya mes y medio máximo para iniciar los nuevos gobiernos. Cozumel es otro municipio, compañeros Marcelo. Cozumel es otro municipio donde se antoja un poco complicada esta transición, la entrega-recepción y todo lo que ahí se ve, Marcelo. Sí, pienso que Cozumel también va a dar mucho de qué hablar en este proceso de entrega-recepción. Quizás no a la par de Solidaridad o incluso Otompe Blanco, pero hay también ahí un asunto también histórico de familias, del Estado involucrado de alguna forma el oficialismo estatal en el actual gobierno de Pedro Joaquín del Buy. Me parece que eso también va perfilando una entrega ríspida, pese a que Cozumel, y hay que decirlo, en temas de estabilidad política y de crecimiento económico es, junto con Benito Juárez, de lo mejor que está pasando hoy en Quintana Roo y particularmente en el Caribe mexicano. Anunció, por ejemplo, Pedro Joaquín que van a llegar 400 cruceros en los próximos meses, y eso habla de una recuperación turística sólida. Y eso también, al haber crecimiento económico y estabilidad política, va a ir facilitando de alguna forma, pero hoy se antoja complejo. Donde veo también Isla Mujeres, Atenea también en campaña incluso, dijo, atacó al PRI, pese a que el PRI era parte de su coalición, pero los dardos fueron directos a Juan Carrillo, que hoy es diputado federal electo. Me parece que también ahí va a haber una revisión a fondo, no exentas de polémicas, porque parte del oficialismo o del nuevo oficialismo que pudiera consolidarse va a empezar a concebirse desde Islas Mujeres y la otra parte desde Solidaridad en caso de que se consume la victoria como se prevé de Lili Campos. Entonces también ahí hay factores, hay elementos que van enriqueciendo los análisis. Más fácil quizás será, como decíamos, Benito Juárez, incluso Puerto Morelos. Hay una transición súper tersa ahí, por obvias razones también, pero de los conflictivos, repito, Solidaridad, Otompe Blanco, Cozumel y Isla Mujeres y Felipe Carrillo Puerto creo que van a dar mucho tema todavía. También Lázaro Cárdenas, ¿no? Lázaro Cárdenas es otro municipio donde sale Guibardo, no logra la reelección, entra Emir Bellos, me parece, Emir Bellos de Morena. Entonces ahí también vamos a ver qué va a pasar, vamos a ver qué. Hay que recordar que un inicio del gobierno de Guibardo Mena hubo ahí una serie de señalamientos, a ver qué es lo que va a encontrar el nuevo gobierno, Armando. Y en Tulum también creo, pero bueno, ahí no, Tulum sí, obviamente, Tulum que vimos una serie de situaciones de inseguridad ahí en plena campaña, entonces todo eso lo cargó y lo hundió a Víctor Mas. Vemos un nuevo gobierno, hay una reunión hoy del presidente municipal electo con empresarios donde hablan de reactivar Tulum, de rescatar Tulum, de darle esa brillantez turística que caracteriza ese municipio. Entonces ya están trabajando y van a ser municipios que vamos a ver, va a haber información ahí, Armando. Sí, son demasiadas las variables que se nos presentan como para poder analizar esta etapa de transición en el Estado, ¿no? Por una parte, el turismo que se sigue moviendo en el marco de una condición de pandemia que no cede y la necesidad de mantener los equilibrios, digamos, de la vida pública y las acciones de los gobiernos en torno a estas dos grandes elementos, una necesidad y una amenaza, con una etapa de transiciones municipales que en algunos casos implican alternancia con las conflictividades locales, inevitables a veces por los grupos locales, hasta por las personas a veces, ¿no? El que entra con el que sale, las rispideces que pueda haber o las afinidades, más la perspectiva de una elección gubernamental que está hacia el año próximo. Entonces todos esos elementos son demasiados para una receta, para
batido ahí que es muy complicado ir desmenuzando porque tienen pesos específicos distintos, pero todos juegan. Y eso evidentemente va a hacer que en cada uno de los municipios tengamos que ir viendo cuál impacta más y cuál es lo que determina el tipo de transición. Lo que pudiéramos esperar es que independientemente de esa inevitable situación como tensa, digamos, o de incertidumbre, al final en un balance general no signifique una condición de inestabilidad general. Yo en este momento tendría mayor preocupación en lo particular por el tema sanitario, porque pareciera ser que entramos también en una situación que rebasa la buena voluntad que puedan tener los gobiernos y nos está llevando mucho a la condición de que cada quien ya termina siendo responsable en lo individual y en lo familiar de lo que pueda suceder. Esto multiplicado pues, se convierte en un problema de salud pública. Entonces, sí tenemos muchos elementos que incorporar en el análisis para ver cómo van a ser nuestros próximos 2 o 3 meses en el Estado.